Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a realizar esta práctica bolsa para tener a mano y colocadas siempre las pinzas de la ropa. Es un proyecto que vais a ver que es muy sencillo, que nos permite repasar cómo se hace este tipo de aplicación que va rematada con una costura recta y un hilo en contraste, haciendo el efecto tan bonito que podéis ver. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. Una tela de cuadros que irá tanto en la parte interior como en la parte exterior. Esta tela lisa donde voy a realizar las aplicaciones. Pequeños retales que nos hayan quedado de otros trabajos para hacer las distintas prendas de ropa. Una cinta decorativa, snaps de plástico con los que voy a cerrar el trabajo, una chapita de madera de las que pone handmade, cuerda y luego en esta ocasión voy a utilizar como estabilizador foam. El foam es una goma espuma muy finita de unos 2,5-3 milímetros de grosor, lo suficiente para que la bolsa quede armada. También podéis utilizar un estabilizador un poquito más grueso o guata, es una cuestión un poco del gusto de cada uno. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que tenéis que hacer para realizar este trabajo es descargaros el molde o patrón que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Se compone de varias hojas que tenéis que unir entre sí por el tamaño que tiene la bolsa para las pinzas. Vamos a repasar las medidas. El ancho es de 34, el alto en la parte central es de 45 y en esta zona de aquí es de 20. El ancho de la tira que va a servir para colgar la bolsa es de 12 y luego aquí hay unas medidas adicionales que son de 11 centímetros, es la distancia desde este borde hasta este otro y veis que es donde hemos hecho la curva del trabajo. Yo estas curvas las he hecho ayudándome de un CD. Si os fijáis, un CD tiene un diámetro de 12 que es justo este ancho y lo he trazado así y también he trazado aquí esta misma curvatura en este lado también. E igual he hecho en la base de la bolsa. Cuando tengáis el patrón vamos a cortar las siguientes piezas. Tenemos que cortar 4 piezas de la tela de cuadros. 2 las voy a utilizar en la parte exterior y otras 2 las voy a utilizar como forro. Y también tenemos que cortar otras 2 piezas de foam o estabilizador o guata, el material que vayáis a utilizar. Sobre la tela en la que vayamos a realizar las aplicaciones dibujamos un rectángulo que tiene un ancho de 34, es decir, el mismo ancho que tiene la bolsa, y un alto de 15. Le hemos añadido un centímetro más sobre el tamaño que tiene en el molde o patrón porque aquí tenemos luego que hacer una costura y vamos a emplear ese centímetro de más. Luego he calcado simplemente la cuerda y las marcas de las pinzas donde luego vamos a colocar las distintas piezas de ropa. En función del tipo de tejido que vayáis a emplear para hacer las aplicaciones puede ser necesario que tengáis que pegarle, como he hecho yo, una entretela de algodón finita. En concreto la que yo he utilizado es esta, que veis que es bastante blandita, no es rígida y muy fina, pero es lo suficiente para que ahora cuando cosamos por ejemplo la cuerda, la tela no se frunza y no quede mal terminado. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la cuerda y la vamos a coser aproximadamente por la marca que acabamos de realizar, dando un zigzag a máquina con hilo al tono. Usando un prensatelas abierto para ir viendo por dónde va el cordón y el dibujo, simplemente vamos a ir dando esta costura de zigzag muy despacio, dejando el cordón justo en el medio del zigzag. Ya tengo completamente cosida la cuerda y ahora vamos a preparar las aplicaciones. Para ello calcamos las 4 piezas que vamos a aplicar sobre la fliselina de aplicación en el lado que es de papel y vamos a tomar las distintas piezas de tela. Como veis, he recortado inicialmente dejando un cierto margen y vamos a pegar. Ponemos el lado que es brillante hacia el revés de la tela y damos un poquito de calor, simplemente unos segundos. Y a continuación ya sí podemos recortar por la marca que hemos calcado.
Ya tenemos las piezas recortadas y ahora lo que hacemos es, con la ayuda de un alfiler, rasgamos el papel, lo vamos a retirar y vamos a ir pegando cada pieza en su posición. Las vamos a pegar a una cierta distancia de la cuerda para luego poder coser lo que son las pinzas. Entonces damos un poquito de calor y dejamos la pieza en su posición. Voy a pegar las demás y continuamos. Ya tenemos las piezas pegadas y ahora lo que tenemos que hacer es coserlas a máquina. ¿Qué vamos a hacer? Dar un pespunte con costura recta, con un hilo que haga contraste, por ejemplo en tono negro, todo alrededor. Lo vamos a dar no justo en el borde, sino bueno, pues como a 2 o 3 milímetros. Y si queréis que quede todavía más resaltado, en vez de dar una única costura, vamos a dar dos, todo al contorno, procurando que estas costuras no coincidan, sino que estén separadas unos milímetros unas de otras. En el vídeo en el que hacíamos un cojín con corazones, también con esta técnica de aplicación, os explico en detalle cómo se hace esta costura a máquina. Mirad, ya he terminado de dar todos estos pespuntes, también he cosido dos botones pequeñitos en la camisa y dos botones en forma de corazón al principio y al final de la cuerda. Ahora lo que vamos a hacer es recortar esta pieza justo por la marca que habíamos hecho, que os recuerdo que era de 34 centímetros y 15 de alto. Cuando hayáis ya cortado esta pieza a su tamaño, tomamos una de las piezas que hemos cortado al principio del vídeo y hacemos una línea horizontal a una distancia de 13 centímetros del borde inferior. Tomaremos la pieza que acabamos de cortar y vamos a alinear de esta manera el borde de la tela con la marca que acabamos de realizar. Vamos a sujetar con unos alfileres para que no se mueva y daremos un pespunte justo a una distancia de 1 centímetro del borde de la tela con la que hemos realizado la aplicación. Cuando hayáis dado este pespunte, retiramos los alfileres, colocamos la pieza de la aplicación en su sitio y vamos a planchar para asentar la costura. Vamos a voltear el trabajo y voy a cortar el exceso que me ha quedado en las esquinas. Lo podemos marcar y luego recortamos para hacerlo con más comodidad. Y también cosemos las cintas decorativas. Una la voy a coser pegada al borde de la costura y otra paralela a una distancia aproximada de 2 o 3 centímetros. Cuando hayáis cosido estos adornos, vamos a formar el siguiente sándwich. Colocamos en primer lugar el estabilizador. A continuación, la pieza donde hemos realizado las aplicaciones con el derecho hacia nosotros. A continuación, la pieza de tela que va a ir en la parte de atrás poniendo el derecho con el derecho y el revés hacia nosotros. Alineamos perfectamente las piezas. Y también colocamos en último lugar la otra pieza que tenemos de estabilizador. Cuando tengamos este sándwich así formado, sujetamos todo alrededor con unas pinzas. Y daremos un pespunte que va a empezar justo en este extremo, va a bajar por aquí, todo el contorno hasta aquí. Lo vamos a hacer con un margen de 1 centímetro. Con el pespunte dado y como siempre que utilizamos guata o estabilizador, vamos a cortar el exceso con la ayuda de una tijera pequeña. Cortamos justo al borde de la costura. Cuando hayáis retirado todo el exceso de estabilizador, esta pieza la dejamos aparte. Y vamos a tomar ahora la pieza del forro, que también colocamos de la siguiente manera, derecho con derecho, y vamos a dar un pespunte en la misma zona, comenzando aquí todo el contorno hasta terminar en el otro extremo, con la excepción de la parte de abajo, que dejamos una apertura de unos 8 o 10 centímetros por donde voltearemos el trabajo. Esta costura también la damos con un margen de 1 centímetro. Con el pespunte dado en la base, salvo en este espacio, vamos a voltear el forro dejando la parte del derecho hacia afuera. Y tomamos la parte exterior, vamos a abrirla y vamos a colocar en el interior el forro.
Y ahora de lo que se trata es de alinear perfectamente las piezas. Tendríamos el estabilizador, la tela exterior y la tela de forro en ambos lados. Entonces, para colocarlo bien, yo os recomiendo que empecemos por las costuras, las alineamos y vamos a sujetar con pinzas o alfileres. Y a partir de aquí ya simplemente vamos despacito alineando las 3 piezas de tela y vamos sujetando. Ya tenemos las piezas sujetas con pinzas y entonces ahora vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he dado el pespunte todo alrededor de lo que va a ser el asa, he cortado el exceso de estabilizador y en estas zonas curvas he dado unos piquetes. Los piquetes son unos pequeños cortes que damos sin llegar a tocar la costura, que permiten que cuando volteemos el trabajo la tela no tire por ahí. Ahora lo que hacemos es sacar el forro y por la apertura que hemos dejado voltear el trabajo. Mirad, ya he volteado completamente el trabajo. Esta zona que es el asa para colgarlo hay que sacarla muy bien y antes de colocar el forro en su posición lo que hacemos es alinear los bordes de la apertura, sujetamos con unas pinzas y podéis cerrarlo bien a punta escondida o bien con un pespunte a máquina muy pegadito al borde de la tela. Voy a ir asentando el forro con la parte exterior con unas pinzas y después voy a dar un pespunte como a una distancia de medio centímetro aproximadamente del borde de la tela para que quede siempre el forro bien colocado. Mirad, ya he dado el pespunte todo alrededor y veis que queda muy asentado el borde del trabajo. Ahora vamos a colocar el cierre. Tomamos la pieza que está en la parte de atrás, voy a meter esta hacia el interior y veis que he hecho aquí una marca que está a una distancia aproximada de 3 centímetros del borde de la pieza y luego está centrada con respecto al ancho, que es de 10 centímetros. Entonces, con la ayuda de un punzón hacemos un agujero y vamos a colocar un snap de plástico. La parte lisa la ponemos hacia afuera y en la parte del forro colocamos una de las piezas que tienen forma. Y con la pinza especial que hay para colocar los snaps, simplemente vamos a apretar y se va a quedar en su posición. Cuando hayáis colocado este snap, el que va en la parte de atrás, que es el que monta, vemos exactamente qué largo queréis para el asa. Lo podéis poner más arriba o más abajo, un poco en función de vuestro gusto. Entonces vamos a doblar el asa y vemos exactamente dónde lo queremos colocar. Yo, por ejemplo, aquí me parece que quedaría bien. Vamos a medir. Estamos hablando de una distancia del borde de la tela de unos 8 centímetros. Entonces marcamos el punto. Tiene que estar a una distancia de 5 de cada uno de los bordes porque esta pieza tiene un ancho de 10 y lo colocamos igual. Atravesamos con un punzón, solo que en esta ocasión la parte que es lisa la vamos a colocar aquí en el interior y la parte que tiene forma irá en el exterior. Cerramos y ya tendríamos colocado el cierre de la bolsa para las pinzas. Podemos, como siempre, luego añadir algún detalle. Por ejemplo, podemos ponerle aquí, por eso había hecho esa marquita, un lazo, bueno, pues con un restito de cinta que me ha quedado de la que he utilizado para decorar. Podemos, por ejemplo, también pasar una costura todo alrededor, en la parte de abajo, por ejemplo, con un hilo tipo mouliné, para darle un toque más rústico. Podemos coserle unos botones, bueno, un poco al gusto de cada uno. Y así nos queda terminada
la bolsa para las pinzas de la ropa. Veis que es todo un capricho y que es bastante sencilla su elaboración. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.